Bien, reiniciando nuestro programa Foro Legal, el día martes 3 de abril del año 2012, siendo las 3:40 de la tarde, queremos señalar que tenemos nuestro primer caso de denuncia al aire que vamos a tocar. Tenemos en cabina al contador público colegiado José Arce Serpa, con número DNI 082-66-351. Él nos indica que ingresó a laborar con contrato CAS en marzo del 2010 al Ministerio de Transportes y Comunicaciones como contador al área de patrimonio, y que sin embargo el 30 de septiembre de 2011 la oficina de personal, mediante un documento indicando que simplemente por convenir a la institución, es decir, de manera inmotivada, dispuso su cese en el MTC, y desconociendo que también tenía una labor de dirigente sindical, y más aún que esa área de patrimonio, de acuerdo a su cuadro analítico personal, a su estructura, siempre requiere de un contador, porque obviamente siendo patrimonio requiere un contador que establezca inventarios, los balances, el patrimonio, y en consecuencia, ¿por qué razón se le ha sacado? Bien, señor Arce, lo tenemos al aire, por favor sus palabras y cuéntenos de manera muy rápida su problema. Buenas tardes, usted ha resumido muy acertadamente la realidad, mi realidad, que también es la realidad de muchos trabajadores que se ven afectados en sus trabajos en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. En el mes de septiembre del año pasado se cesó el contrato a cientos de trabajadores CAS, incluido a su dirigencia sindical, la cual estaba autorizada por el Decreto Supremo 065 a conformar sindicatos, pero sin embargo se despidió, ese es el término, no se cortó el contrato a los trabajadores afiliados al sindicato y a la dirigencia en pleno. En este caso se han violado muchos dispositivos y principios, incluyendo el principio a la primacía de la realidad, como usted sabe que los hechos prevalecen sobre las formas. Esto quiere decir que un contrato es un contrato de naturaleza laboral y no civil. En la fecha, el mes pasado, ¿su caso está judicializado todo eso? Está en servir. Servir se sabe que es la última instancia para estos casos. Servir, para los oyentes, es el paralelo al Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo para los servidores privados y servir para los servidores públicos. Pero lamentablemente por la sobrecarga laboral, esto quiere decir, sobre la sobrecarga procesal, esto quiere decir que hay muchos casos similares al mío. Los casos para su revisión demoran meses, se puede dar un año y todavía estos no son resueltos. El 31 de marzo pasado, igualmente se ha cesado a trabajadores profesionales calificados. Estos tenían 10, 12 años de servicio y sin embargo se los ha cesado. No, muchos podrían decir, claro, todo gobierno que ingresa cesa a los ingresantes del gobierno pasado, pero en este caso no. Trabajadores que el gobierno pasado los respetó por su calidad profesional han sido agredidos, han sido cesados y sin ningún beneficio. Bien, queremos señalar de manera muy rápida con relación al tema. En principio debemos diferenciar, y creemos que servir, tenemos a la vista el documento que nos ha traído el señor José Reinaldo Arce Serpa, el oficio 11-770-2012, del 27 de marzo de 2012, muy importante el documento de servir que firma la secretaria técnica Ana María Rizzi Quiñones, que le señala que su expediente, que es el número 21328-2011 en servir, ya ha sido admitido, y en consecuencia se va a ver su apelación en fondo, que es muy importante. Queremos indicar acá muy breve, porque este es un tema que puede tal vez llamar a controversia. Servir es una entidad, principalmente su tribunal, que nace con un decreto supremo 08 del año 2010, en el cual se estableció cuáles eran sus competencias, y se señaló sobre todo que servir, una de sus competencias era de ver las apelaciones del personal del Servicio Civil del Estado. ¿Cuál es el personal del Servicio Civil del Estado? Prioritariamente el personal que trabaja como nombrado, es decir, decreto legislativo 276, ley 11377, es decir, servidor laboral público. Sin embargo, servir en materia de despido
y esto es muy importante decirlo para que nuestros oyentes lo sepan, solamente en despido, es decir, no en otras áreas, no en procesos disciplinarios, no en pedidos, digamos, de sueldos, incrementos, en fin, solamente en despido Servir ha sacado un pronunciamiento en el sentido que, si bien es cierto, por ejemplo, un servidor del régimen laboral privado 728, o en este caso que vemos con bastante agrado y un análisis justo de que también un CAS ante un despido que es inmotivado, también Servir se va a pronunciar sobre el fondo. Es decir, a pesar de que la ley, y en este sentido, ¿qué envidia? ¿Qué envidia debería de tener el Poder Judicial? Porque el Poder Judicial, en vez de hacer cosas como la que ha hecho este Tribunal de Servir, porque ha jalado por justicia a sabiendas de que en el Estado sería muy injusto que solamente se diga que va a haber los despidos de los servidores públicos cuando el Estado sobre todo tiene muchos trabajador privado y tiene mucho trabajador CAS. Es decir, a pesar de que la legislación de manera rígida le decía que no podía haber estos casos, sin embargo Servir ha sacado sus propias conclusiones y ha incorporado a estos trabajadores. Y en ese sentido le quiero decir, señor Arce, ¿no?, al aire, tal como lo hemos ofrecido, de que en principio queremos decir que un despido inmotivado tiene determinados requisitos y determinadas características. Queremos señalarle, por ejemplo, de que si bien es cierto, usted como era trabajador del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, está sujeto a la subordinación de su empleador, pero también es cierto de que usted tiene derechos. Tiene derechos como consecuencia, entre otros, uno, de tener un contrato que así le da permanencia durante una determinada etapa de tiempo, pero más aún, aquí, como usted me acaba de decir, hay un tema de primacía de la realidad. ¿Cuál es la primacía de la realidad? De que si yo estoy trabajando en un área de patrimonio, por ejemplo, y a mí me nombran o me ponen como contador, donde evidentemente en esa área se requiere un contador de manera permanente, evidentemente yo soy un trabajador estable en esa área. Por primacía de la realidad, por más que me quieras poner un periodo de vigencia de un contrato muy corto, ¿por qué razón? Porque es necesario, imprescindible y técnicamente así lo requiere la entidad. Diferente es el caso, como que lo existe, de que yo pongo una secretaria, y que los hay, y yo pongo un asistente de secretaria, o también como le dicen asistente de gerencia, que no son trabajos que están dentro de la estructura como permanentes, sino son de colaboración, de ayuda auxiliar, que evidentemente esos casos sí no estarían dentro de un escenario de primacía de la realidad, porque al no estar en la estructura del cuadro analítico de personal, más aún de esta entidad pública, Ministerio de Transportes, evidentemente ellos sí podrían ser separados, porque obviamente no tienen naturaleza permanente, su trabajo no tiene una naturaleza permanente. Si fuera un contador en el área de patrimonio, en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, definitivamente sí tiene naturaleza permanente. Y por tanto, por primacía de la realidad, que es un principio laboral reconocido en la Constitución y reconocido en la ley, queremos indicarle de que si en la carta en la cual le han comunicado que ya no lo van a contratar, evidentemente eso constituye, y más aún, siendo usted dirigente sindical, constituye un despido encausado o incausado, que significa un despido inmotivado. Y como consecuencia de ello, queremos indicar que al haber violación y transgresión de normas específicas que están contenidos en un dispositivo legal, que es el Decreto Supremo 03-97, que es el texto único ordenado del Decreto Legislativo 728, que es el que rige la actividad laboral privada, que es digámoslo, conjuntamente con la 276, se vean las normas que en todo caso tienen por analogía temática con usted. Definitivamente, no podemos comparar definitivamente al CAS con el sector público, porque para poder separar un público habría que hacer un proceso disciplinario, que es un poco distinto. Podemos hacer más analogía con el sector privado, donde se le tiene que dar el derecho de defensa al trabajador. Entonces, definitivamente, siendo que Servir con este oficio, que es importantísimo para usted, el 27 de marzo ya ha admitido su apelación en fondo, eso significa que creemos que hay muchas posibilidades, y ojalá que el caso pase a la primera sala del tribunal, donde está el doctor Toyama Miyausuku,
donde está el doctor Martín Tirado, donde está el doctor Zavala Costa, que son juristas de nota y que esperamos realmente y creemos y tenemos fe de que usted va a salir adelante con su caso, y si lo decimos al aire, usted tiene que regresar. El micrófono para usted, señor. Doctor Ballesteros, quisiera hacer una acotación respecto a los derechos sindicales. El artículo 31 del Decreto Supremo 010-2003 indica que los miembros de los sindicatos en formación, desde la presentación de la solicitud de registro de 3 meses después, tienen que ser respetados. En este caso, en el Ministerio no pasaron ni 30 días y nos cesaron. Esto quisiera hacer una analogía, de repente, muchos podrían decir exagerada, con el año 92. En el año 92 se cesó a 300.000 trabajadores y no importó que después se llenara Poder Judicial con una cantidad mayor de demandas. En este caso, los servidores CAS están un poco acortados en sus derechos para acudir a ese tipo de demandas, pero los jefes de personal o directores de personal, sabiendo que transgreden derechos laborales, derechos civiles y también que incurren en derechos penales, agreden a los trabajadores, los cesan. Perdón, ¿usted era dirigente sindical o era integrante del sindicato? Dirigente sindical. ¿El sindicato se formó, llegó a formarse, o si llegó a constituirse? Nos constituimos en el Ministerio de Trabajo, pero acá hay una realidad. Si bien el Ministerio de Trabajo nos da un registro inmediato, cuando nosotros acudimos al Ministerio de Trabajo para que él nos diera los parámetros respecto a la protección sindical, nos dijo que no era de su competencia. Eso es una realidad. Pero díganos una cosa, ¿la junta directiva de ese sindicato, usted la constituía? Sí. ¿Y esa junta directiva se llegó a inscribir en el Ministerio de Trabajo? Sí. ¿Le dieron un registro de organización sindical? Claro, inclusive se tuvo una entrevista con el director de personal. ¿Le dieron un ROS? Nos dieron un ROS. Entonces, definitivamente es un trabajador sindical, y evidentemente si ha sido un despido incausado, y evidentemente al no haber habido motivación, lo cual origina con lógica razonabilidad de que realmente lo que se ha pretendido simplemente es destruir el sindicato formado de CAS en el Ministerio de Transportes, es lógico que también estamos frente a un despido no solamente inmotivado por violación del principio de privacidad de la realidad, sino también estaríamos frente a un despido nulo por despedir de manera inmotivada a un dirigente sindical. Su palabra.